Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Pastor, buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, igual. Amén, amén. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, 100%. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que están bien. Eso es. Definitivamente estamos Eso es. encerrados, pero bendecidos. Sí, definitivamente. Gracias a Dios, 100%. Solo falta Amén, $1 millón amén. en la cuenta y estamos hechos, pastor. Con la mitad estamos bien, con la mitad. Con la mitad, hermano. Sí. Pablito, prende la luz, hombre. ¿No querés que te miremos? No. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va Caleb? ¿Ah? Súper bien. Se Hola, nota. Dani. Se nota Hola, pastor. cuando le vemos la cara desvelada, significa que está bien el varón. Que está bien, que llora bien. Que llora bien toda la noche. Demasiado bien llora. Ya. Yo creo, nos decían que él cuando nació tuvo problemas con sus pulmoncitos, ¿verdad? Ahorita Pero con esos alaridos que ponen en la madrugada, yo creo que ya se le desarrollaron totalmente. Perfectamente bien, hermano. Definitivamente. ¿Qué tal, Onésimo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, hermano, gracias a Dios. Acá Qué estamos bien. siempre. Si no fuera por esa camiseta, todo estaría bien este día. Estoy de Eso acuerdo. es lo mejor. Eso es lo mejor que tiene Onésimo. Ah, bueno, qué barbaridad. Es que con eso te inspira para que prediques con más poder. Me desconcentra totalmente. Qué barbaridad. Con ese propósito me la puse hoy. Hijo, qué camiseta más calidad, vos. Para Qué animarlo, sí. Qué buena inspiración, Onésimo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Qué Claro, barbaridad. Uy, Para Y Kelvin. los artistas no se quedan atrás, es que son de ese grupo. Son de ese grupo también. Qué barbaridad. Bueno. es que así hacemos ¿No como quiere que los, le somos regale los, uno, don Rodolfo? ¿Ah? somos los Bernabé, que animamos a los demás. Eso. eso, así es, Onésimo. Ya vieron cómo está quedando el Bernabéu, ¿ah? Qué lujo se dan esto, va en la pandemia. Cambian todo. Va Kelvin, has de estar atento a eso. No, hombre, sí, ahorita quise poner el fondo virtual del Real Madrid, pero ya no puedo, ya no se puede hacer eso. Hermano, y te mando uno del Barça si quieres. Si no puedes el del Exacto. Real. Para eso estamos los hermanos, Si para no puedes poner ayudarse. el del Real, te mando el del Barça, no hay No les problema. creo. No, la verdad que como les digo, yo Pablito, soy real porque Fíjate. Dios es real. dice Jorgito que no puede entrar. Pero no lo he visto. No mire, no Jorge veo. Maldonado. Jorge Maldonado. Sí, no he visto A ver, que a se ver si está en otro, a ver si está en otro lado. puede Con ser. las mujeres, ¿no? Lo vamos a poner. O estará en el Pero yo general. aquí no lo he visto. Yo creo que es que tiene que actualizar la versión, si no, no lo deja entrar. A partir de hoy ingresaba la nueva versión. El hermano Miguel, ¿cómo sigue? ¿Todo bien? ¿Ya? No, estamos muy bien ya, recuperados totalmente. ¿Listo para jugar una potra, entonces? Claro que sí. Que la gane a saber. Que aguante, eso es otra cosa. ¿Va? Eso sí. Sofi. Bueno, si quiere Onésimo nos recibe para oración, para comenzar. Ok, está bien. Ahí donde estamos, inclinemos los rostros y cerremos los ojos para poner en manos del Señor este tiempo. Padre bueno, que esté en gloria, santificado sea su nombre, porque para siempre su misericordia y su verdad.
Gracias le damos en esta hermosa mañana fresca que nos ha regalado, Señor. Gracias por la lluvia que nos está enviando, Señor. Usted sabe que la necesitamos. Padre, gracias por que podemos estudiar su palabra, Señor, y le agradecemos por la tecnología, Señor, por las redes, por los hermanos, Señor, que usted les ha dado habilidades, Señor, para que podamos estar conectados, Señor, y así estar en comunión, Señor, escuchándonos, mirándonos también y sobre todo recibiendo su palabra, Padre, que nos fortalece y que nos motiva, Señor, y que nos anima, ya que es nuestra esperanza, Señor, está fundada en su santa palabra, Señor. Ruego que bendiga al hermano Rodolfo, que lo guíe, que lo ilumine, Señor, y que lo dirija para que pueda continuar, Señor, enseñándonos de acuerdo a su voluntad a la luz de su palabra, Señor. Ruego una bendición muy especial por cada hermano que está conectado, Señor, cada familia, Señor. Que usted bendiga a nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, Padre, y el resto de nuestras familias también, Señor. Padre, gracias. Oramos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahorita puedo ya compartir, ¿verdad? La pantalla. Afirmativo. Sí. No, perdón, no sé si pudieron ver esa hermosísima camisa que estaba presentando nuestro hermano Francisco. Eso es algo envidiable, ¿verdad? No la vi. ¿Dónde? No, hay un virus ahí, no se pudo ver. Modélela. Gracias. Hay hermano virus Francisco. Qué Gracias. barbaridad, mano. Hay que sacarlo, hay que sacar el virus. Qué espirituales están hoy, Dios santo. Esa sí es esquizofrenia espiritual, mire. Marxista, agregarle. Bueno, regresando un poquito para retomar de nuevo el tema, acordémonos que estábamos hablando de los otros medios de santificación, el tema que hemos estado tratando por varias semanas desde que iniciamos a través de este medio, es la parte de la santificación. Y estamos ahorita en la parte de la santificación progresiva, donde mirábamos de que por gracia hemos recibido algunos medios a través de los cuales nosotros debemos trabajar sobre ese objetivo de la santificación progresiva. Entonces, en esta parte vimos que el primer medio, obviamente la palabra de Dios, la disponibilidad que tenemos actualmente de forma libre de reunirnos para estudiar la palabra, de poder tener una iglesia para congregarnos, tener disponibilidad en librerías libremente, de tener acceso a la escritura propia en diferentes versiones, diccionarios bíblicos, libros que tienen concordancias, que tienen algunos estudios de personas que pues obviamente se han dedicado a estudiar la palabra y que ahí están disponibles fácilmente para que nosotros obviamente podamos alimentarnos a través del conocimiento. Sin embargo, vemos que dentro de esta línea hay dos elementos que debemos de cuidar, que son los puntos extremos que encontramos nosotros en cristianos, ¿no? La parte que llamamos y que ya vimos que es la parte de la esquizofrenia espiritual, que ya vimos que es la pérdida del contacto mismo, del medio ambiente que nos rodea y una desintegración de la personalidad. Uno de los síntomas más fuertes que vimos es el creer una cosa pero llevar a la práctica otra. O sea, la doctrina no es una práctica, si no es práctica no es saludable. Entonces, aquellos que se pegan mucho a la parte literal de la escritura, sin embargo, les es difícil todavía llevarlo a una práctica real. Y en muchos casos nosotros cuando oramos siempre decimos, Señor, que lo que vayamos a recibir hoy, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que realmente lo podamos atesorar, llevarlo al corazón. Y eso lo que significa es que lo podamos realmente entender, pero para ser vivencial, que le demos a la práctica, porque si no nos quedamos como teórico o simplemente como esquizofrenia espiritual, que somos buenos para utilizar la palabra, para aplicarla cuando nos es conveniente nada más. El otro que empezamos a ver la semana pasada es acerca del misticismo, ser místicos. La Biblia habla de muchas personas místicas, es decir, no es que no exista o que no aceptamos que es aplicable, independientemente de religiones, siempre se ha practicado este concepto. Y obviamente estamos hablando de una insistencia en querer reflejar una relación
íntima con Dios, pero también puede ser una propensión psicológica a la búsqueda de esa unión. Y esto podría, en los extremos, es cuando esto puede tornarse negativo. Hay que entender que probablemente algunos hablan de religiosidad, ¿no? Es decir, aquellos máximo aquellos que atacan, y aquellos que atacan, por ejemplo, los cristianos evangélicos, ¿no? Que hablan de los que solo pasan cantando coritos o que les encanta andar con la Biblia debajo del brazo. Y obviamente lo que se refieren es a religiosidad, es decir, aquellos que se amparan a los extremos de la religiosidad, pero también es para justificar muchas veces sus actos correctos o incorrectos, pero que se protegen a través de estas vivencias que le podríamos llamar sobrenaturales o extremadamente místicas, ¿no? Vamos a ver algunos de los ejemplos. Hay personas que, y aquí es donde llevo a la reflexión, cuando yo decía que muchas de estas cosas probablemente las estamos pasando como experiencias en nuestra propia iglesia y no nos damos cuenta de eso. Pensar, por ejemplo, personas que no sienten que sea necesario asistir a la escuela dominical porque dicen, aquí que tengo que aprender. Ahí no aprendo nada. A mí que me enseña es la palabra, la escritura de la Biblia, leerla y la revelación del Espíritu Santo. Y nadie lo niega. O sea, obviamente, pensar que no necesito que nadie me enseñe la Biblia, sino que solamente el Espíritu Santo no es más que una mala interpretación de la labor que le corresponde al Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahorita. A ver si nos ayudan a la lectura. Nuestro asistente Kelvin ahí nos puede, siempre está presto. Juan 16, Kelvin, capítulo. Ahorita. Juan 16, 13. La electrónica, por favor. Sí, es que 16. ¿Me escucha así, verdad? Sí, 16, 13, okay. Por favor. 16, 13 dice, pero cuando viniera aquel espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y en realidad estamos claros, obviamente aquí está revelado cuál es. Hay un gallo ahí que está, está de madrugada, está equivocado el gallo. Dice, miren, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es una guía, no significa de que, obviamente que a través del Espíritu Santo no está el mecanismo en el cual va a obrar esta guía que nos va a dar. Y obviamente el hecho de tener la disponibilidad, como les digo, de las escrituras, de hermanos que pueden de una u otra manera compartir lo que más han estudiado o que más se les ha revelado, poderlo compartir. Yo creo que no entender que siempre podemos aprender de alguien o de alguno de estos instrumentos, estos libros, es realmente una soberbia y eso es lo que nos lleva al misticismo. A mí me preocupa mucho cuando vemos, por ejemplo, la reunión de hoy o de la semana pasada llegar a 18, 19, 20 hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no estar los 40? Digo yo que somos los miembros. ¿Qué nos impide ahora, en este momento, entrar a un medio como esto? Yo entiendo que muchos hermanos dicen, mire que yo tengo problemas porque muy temprano no puedo salir el domingo porque tengo que hacer esto, el carro no puede salir, no tengo vehículo para ir, entonces no viene el bus. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero aquellos que llevamos a que tenemos el medio, un celular, el acceso a internet y no estar aquí hoy, realmente no me hace más que pensar que es una especie de misticismo, una especie de decir no tengo necesidad. Y eso, hermanos, es peligroso. Es decir, el pensar de que la revelación va a venir, es como pensar también de que como el Señor es el que me provee y yo confío en Él totalmente, de que me va a alimentar, que me va a sostener, que me va a dar vestido, como lo da también a las plantas, a los pájaros, y me quedo aquí en la casa haciendo nada, lo más seguro, hermano, que algún día lo van a encontrar ahí sentado muerto
por inanición y por falta de alimento. Y yo creo que una de las características que estuve leyendo ayer, aunque sea un escrito más orientado al catolicismo, al cristiano católico, es que encontramos místicos verdaderos y místicos falsos. Miren, por ejemplo, libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y miren, significa que obviamente como el caso de Isaías, el caso por ejemplo de Moisés, que eran realmente místicos, es decir, ustedes saben cómo Moisés tenía una relación personal estrecha con Dios, de tal manera que se comunicaba, como que nos estamos comunicando nosotros aquí. Sin embargo, las características de un misticismo real es primordialmente la humildad, como lo que está demostrando aquí Isaías. Muerto estoy, ¿quién soy yo? Un pecador de pecadores como lo soy yo, aquí su servidor, aquí hablándole. Y entendiendo de que ha sido escogido, que ha sido beneficiado, porque este hombre inmundo de labios, dice, han visto con los ojos, con sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Miren otro pasaje que me llama mucho la atención en el caso de en Lucas, y aquí vamos a ver un poquito la situación de María, la madre terrenal de Jesús, en Lucas capítulo 5, versículo 8. Vemos que después del acontecer de la aparición y el revelamiento de parte del ángel, esa es la parte mística, algo sobrenatural, ver que ella directamente es visitada. Perdón, aquí estoy en la parte de Pedro, dice, perdón, después un poquito más adelante veremos lo de María. En Lucas 5 es Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Y aquí está hablando un poquito después del milagro aquel donde ellos estaban en la barca pescando y no pescaban, pero ni una sardina. Y obviamente vemos el milagro cuando el Señor le pide que vuelva a tirar las redes y salen aquellas redes que casi le daba vuelta a aquellas barcazas, ¿no? Y entonces Pedro reconoce y mira en el Señor Jesús su majestad ahí, la majestuosidad, y obviamente lo que hace en un signo de humildad es arrodillarse ante Jesús y decir, apártate porque soy pecador. Pablo se presentaba a sí mismo pecador de pecadores, pero había una actitud de humildad. En Lucas, un poquito atrás, Lucas 1, en Lucas 1, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, perdón. ¿Alguien dijo algo? ¿Te quería decir algo? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y aquí cuando se refiere a sierva, en el tiempo de que estamos hablando, como decía el otro día el pastor, está hablando de una relación prácticamente de esclavitud, no de un servicio o de servidumbre voluntaria a la cual yo me someto como estamos nosotros, sino que aquí se refiere a la sierva que está estrictamente apegada al mandato del amo en todos los sentidos, hasta de la vida misma. Y un poquito más adelante, en el 48, siempre en Lucas 1:48, vemos la misma actitud. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y María aquí se está refiriendo cuando cuando tiene el encuentro con su prima, y obviamente en el anunciamiento de quién era el bebé, el feto se mueve, ¿no? O sea, el primo, ¿no? Juan el Bautista. Y realmente aquí lo que está diciendo es que
que ha mirado la bajeza de su sierva. Estamos hablando de humildad. El peligro, hermanos, en el extremo es que nosotros fácilmente perdamos esa humildad y que más bien utilicemos el conocimiento de la palabra para exaltarnos a nosotros mismos y no al Señor. Ese es el principio. Y a tal grado de llegar a tener este tipo de conceptos, de visiones, de que el Señor me dijo, que está siendo muy utilizado para crear enfoques mentirosos acerca de personas que predican en grandes iglesias y en grandes púlpitos vestidos de blanco y que se levantan en la mañana y que piensan que el Señor en este momento desayunó con ellos y le dijo, mira, te doy palabra fresca para que la compartas con mis hermanos. Miren, eso está pregonándose hoy, así como se está pregonando un cristianismo y liberal. El otro día, pues compartimos ahí en el chat de la escuela, de la escuela dominical de varones, un video que me llegó que realmente da pavor, ¿no? Es decir, cómo venden la espiritualidad enfocada en el ser humano, en las necesidades del ser humano, y que dice que no hay pecado, que no hay que Dios no va a crear un infierno para castigar a su propia creación, y que cuando lleguemos ante su presencia, Él no nos va a decir cuáles son los pecados que tuvimos, sino que va a decir qué tan bien la pasaste. ¿Disfrutaste? ¿Disfrutaste del sexo? ¿Disfrutaste de las libertades que te di, de la naturaleza? Eso va a ser a lo que vamos nosotros a dar cuenta. Realmente es impresionante, hermanos, estas cosas que se están vendiendo y en algunos casos a través de los púlpitos y a través del amparo de la iglesia. Veamos entonces Primera de Corintios, pero luego para darles un poquito la palabra, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y obviamente este pasaje es un poco complicado incluso para los estudiosos de la palabra. Y en realidad aquí lo que tenemos claro es que las cosas espirituales solo se disciernen de manera espiritual. Y yo siempre recuerdo que en un discipulado que teníamos nosotros a nivel de liderazgo, cuando esta iglesia empezó a dar sus primeros pasos como Génesis, llegó un doctor en medicina que se sabía la palabra de una manera impresionante y le decía, miren, tal versículo de tal libro dice tal cosa, pero no le entiendo. ¿Qué significa? Porque cuando yo miro en el otro se contradice y empezar a ver eso. Eso es ver lo espiritual con ojos carnales y así no se va a poder entender la palabra. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero por cuántos años nosotros, cuando estábamos jóvenes, yo en el catolicismo, estudiaba la Biblia, la leía, pero en realidad, soy claro, no la entendía. Y muchas palabras se quedaban ahí y quedaban huecas y eso ocasionó en mí muchas dudas, y principalmente con respecto a la fe. Entonces, las escrituras en realidad deben de ser para nosotros una guía. Es bueno, por ejemplo, poder entender más allá y ver las palabras en hebreo, en griego o en lo que ustedes quieran. Pero en realidad la palabra es tan viva y tan fresca y muchas veces tan sencilla que con el apoyo del Espíritu Santo no necesitamos tanta interpretación para conocer y saber cuál es la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero el peligro es más bien salirnos del contexto y en algunos casos utilizar más bien el conocimiento para mostrar un falso espiritualismo, un falso unión con Dios o una falsa madurez espiritual. Y como les digo, perder la humildad es lo peor que nos puede pasar. Yo no sé por qué y de qué manera podemos seguir motivando a los hermanos que no tienen que ver que soy yo el que estoy ahí, que voy a aprender yo de Rodolfo Zelaya. Si ahí tiene 15 años de estar haciendo lo mismo, ¿no? Y hablando lo mismo. Cuando vamos al culto, hermanos, y vamos a ver un mensaje, si ese mensaje a usted lo aburrió,
Si ese mensaje le dio sueño, no es el problema del quien está hablando el mensaje, a menos que sea así como el otro día que estamos hablando, que alguien esté ahí con un espíritu que no sea el correcto. Pero si me da sueño, no es un problema ni del mensaje ni del quien lo está predicando. Es un problema mío, hermanos, no es un problema de la persona. Al final quien se desvela es uno, pero muchas veces ni siquiera eso es, sino que no le sentimos placer ni gozo a la palabra. Y aquí nos está llamando a tener una persistencia absoluta con respecto a la palabra. Entre más nos dediquemos a estudiar la palabra, ya sea sistemática, sino que simplemente persistir quiere decir entregarse con toda la fuerza. Pablo nos dice que debemos de estar siempre perseverando en la oración, por ejemplo, pero también estar siempre vigilante, siempre atento. El estudio de la palabra debe de ser constante y en la medida que más lo hacemos, más podemos acercarnos y más podemos entender la voluntad de Dios para mi vida. El que no piense que el simple hecho de acercarse, por muy humilde e ignorante el que está ahí, si el Espíritu Santo lo utiliza, algo voy a aprender y algo voy a decir el Señor a mi vida. Pero si encerrado en mi casa o en mi cuarto, que no puedo ni siquiera encender la computadora para escuchar, eso es una aberración cristiana espiritual, hermanos. Pensar que no necesito el contacto con los demás y que me es suficiente estar yo leyendo la Biblia y estudiándola, así no se crece jamás. Comentarios. Si tienen algún comentario. Los micrófonos están disponibles, hermanos. Bueno, seguimos, si no entonces. La otra herramienta que me da Pablito después, el tiempo, ¿no? Para ir cerrando, cuando nos falte unos 10 minutos. ¿Tiene ahí la musiquita que preparamos, Pablo? Ahorita mismo. Al final, esta canción que le vamos a compartir, creo que debe de ser el objetivo de todos nosotros. Y yo siempre lo he utilizado como bueno, antes lo hacíamos, varones de Dios, varones de la escuela dominical, que esta canción refleja el propósito que deberíamos de tener todos. ¿La tiene Pablito? A ver si la escuchamos mientras se animan a querer comentar ahí los hermanos. ¿Escucha? Sí. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y aunque a veces tropezamos, queremos prometerte a ti, darte honra con el corazón y adorarte solo a ti. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y al entrar en este pacto, buscaremos más de ti, para ser hombres de integridad y en tu gracia caminar. Señor, al estar aquí, prometemos vivir como hombres de Dios.
ser hombres de integridad, en tu gracia caminar. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios, hombres de Dios. Quítela, Pablito. Gracias. ¿Qué les pareció, hermanos? La verdad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la letra de esta canción, porque es algo que está en mi corazón y es algo que reconoce mi humildad de reconocer que soy pecador y a veces caigo y no lo puedo evitar. Pero lo bueno, a diferencia de antes, es que cada vez que lo hago me doy cuenta de que lo he hecho y que me puedo levantar y pedirle perdón al Señor y seguir caminando con ese propósito de ser un hombre de Dios conforme a su voluntad. Pero pensar que lo puedo hacer solo, hermanos, es engañarme y mentirme a mí mismo. Y lo mismo sucede cuando buscamos los otros medios que son, como decimos, de gracia, como la oración. Todos entendemos, creo yo, claramente la doctrina de la oración, el mandato que significa, pero también la bendición que implica que tengamos este instrumento valioso de comunicarnos uno a uno o de muchos a uno en expresar. Pero también tenemos que entender que la oración no es un cheque en blanco. Y me gustó mucho el ejemplo que en el libro está, porque lo pone como que una persona que salió de su país le deja una acta notarial a su padre de representación. Y cuando ustedes leen estas cartas que hacen los abogados, se da cuenta de que es una representación absoluta y que le puede a uno sacar créditos a nombre de uno, que tiene que afrontar después, que puede venderle y comprarle bienes a su nombre y tiene que hacer frente a él. Y entonces es un elemento de total confianza y dependencia a alguien a quien se le debe de compartir mucho. Es como lo que llamamos un cheque en blanco. Pero independientemente que fuera un cheque en blanco firmado debidamente, cuando usted va al banco con ese cheque firmado, el banco no se lo va a cambiar. Tiene que tener ciertas características, tiene que tener el nombre, tiene que tener la firma, tiene que tener la cantidad. Y así es Dios también con respecto a la oración. Me gustó mucho la analogía, porque en realidad es un poder en blanco, hermanos, el que Dios nos ha dado a través de la oración. Pero también implica tremenda responsabilidad. Es decir, tampoco es que tenemos que justificar que a través de la palabra todo lo que yo pide, dice, ¿no? será hecho. Tiene que ver un aspecto mucho más profundo para entender por qué nuestras oraciones a veces son contestadas o no son contestadas. Y muchas veces lo entendemos claramente, pero lo que no podemos hacer a veces es explicarle a una persona que oró mucho, por ejemplo, por la vida de la enfermedad de una persona y el Señor decide llevárselo. Y entonces se confrontan y entonces terminan enojados con Dios porque dicen que yo oré y no pude, ¿no? O como cuando aquellos que oran por la salud de una persona y no se curan, y entonces dice que tal vez fue porque no se oró con fe y entonces le achacan la culpa a la misma persona. Veamos un poquito aquí acerca de las recomendaciones que me imagino que todos lo tenemos bien claro. En Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo 1. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Y tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Eso implica este mensaje del Señor de que oremos permanentemente, que oremos siempre. Y dice, no desmayar es no dejar de tener las mismas energías o la desesperanza de una respuesta en el tiempo que el Señor quiera, no en mi tiempo. Pero realmente este es un reto, hermanos, que por eso es que me gusta esa canción, que es un anhelo que debemos de tener todos. Yo en lo personal fallo en orar. Yo quisiera tener la capacidad que tiene el pastor Manuel de orar y que poder pasar horas orando. Imposible para mí, pero trato de hacerlo de manera, aunque sea con oraciones cortas a través del día. Estoy tratando de darle más relevancia a la oración con mis hijas y ahora me voy al cuarto con ellas antes de que se duerman y estoy un rato con ellas y oramos los tres para darle gracias a Dios del día, pero también darle gracias por la noche y que en ella hayan buenos pensamientos, que no hayan pesadillas o temores. Y realmente debemos de hacerlo de manera constante. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo ahí? 2 minutos. Vaya. Rodolfo. Sí. Mira, solamente quiero reafirmar estas dos cosas que yo creo que para mí son fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Uno, la palabra. Lo que tú has dicho es cierto, el Espíritu Santo nos ilumina y necesitamos orar para que Dios nos dé esa luz, pero también Dios puso maestros. Por ejemplo, en la palabra de Dios en Efesios 4 dice, y Él mismo, sí. Hablando de Cristo, dice, puso en la iglesia apóstoles y luego termina diciendo pastores y maestros. Entonces, el maestro siempre ha sido una necesidad en la iglesia de Dios durante toda la historia de la iglesia. En el libro de Romanos 12, hablando de los dones, dice el que enseña en la enseñanza. Y necesitamos aprender unos de otros y especialmente aquellos hermanos que tienen el don de maestro o de enseñanza para que nos instruyan en la palabra de Dios. Pero también junto con esto, hermanos, está la oración. Hermanos, la oración es, voy a decir, el otro motor de este avión. Es como un avión con dos motores. Y si solo funciona uno, el avión puede caerse. Las dos cosas son elementales en la vida de los hijos de Dios. Yo quiero, hermanos, motivarles. Uno, como decía Rodolfo, a participar más en estos medios de edificación, a conectarnos, a estar anuentes, a oír la palabra de Dios, a estudiar la voz de Dios. Y dos, a que nosotros oremos, porque eso es indispensable en la vida victoriosa de cada uno de los hijos de Dios si queremos ser hombres de Dios. Ok. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pablo aquí habla de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y obviamente Pablo aquí, obviamente,